Señor, te damos gracias por poder estar acá. Te damos gracias por tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú nos vas a dar hoy día, Señor. Y yo pido que tú bendigas, que tú estés en medio de nuestro Señor. Y que hables a nuestros corazones, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir el Salmo 23. Vamos a empezar con un clásico de clásicos. ¿Quién no ha escuchado o ha leído el Salmo 23 alguna vez en su vida? Si ha ido a un funeral, es muy probable que lo ha escuchado, porque en los funerales suelen leer el Salmo 23. Pero hoy día no estamos en funeral, no se preocupe. El pastor se está recuperando. No es por eso que elegí este salmo. Así que vamos a leer. Versículo 1. Vamos a leer desde el inicio. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, este pasaje dice que si Jehová es mi pastor, van a suceder varias cosas que vamos a enumerar ahora. Primero que nada me faltará, ¿cierto? Eso es lo primero que dice. Me dará descanso, saciará mi sed, y nuestra alma recibirá vigor, espíritu y fuerza. Cuando dice confortará mi alma, eso significa la palabra confortar, que nos da vigor, nos da vida en el fondo, espíritu y fuerza. Y me guiará por caminos de rectitud. Recuerde que muchas veces que se traduce en el español justicia, la traducción correcta debería ser rectitud. Y si uno revisa en el inglés, usa esa palabra, righteousness, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora a Juan 10, al Evangelio de Juan 10, desde el versículo 1 vamos a leer y vamos a ver qué significa que Dios sea nuestro pastor. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, el que Jesús sea nuestro pastor significa que nosotros, como sus ovejas, vamos a escuchar su voz, vamos a reconocerlo y vamos a seguirlo. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo acá es probable que no sea ninguna revelación para ustedes y que es algo tremendamente obvio, ¿cierto? Porque son pasajes muy conocidos y que lo entendemos de esta forma, ¿verdad? Pero a pesar de lo obvio que es, no muchos vivimos de esta forma. No muchos vivimos aprendiendo a escuchar la voz de Jesús. No muchos vivimos siguiendo su voluntad, lo que Él dice. ¿Ya? Y si seguimos en Juan 10,
del 7 al 10, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, Cristo no solamente es el pastor, sino que Él es la puerta. Y es la puerta de entrada a varias cosas. Primero que nada, Él es la puerta a la presencia de Dios. Como dice el libro de los Hebreos, dice que por medio de Cristo tenemos la libre entrada al lugar santísimo, por medio de su sangre. Por lo tanto, Él es la puerta a esa presencia, a ese lugar santo. También Él es la puerta a la salvación, dice acá, ¿cierto? Y hay un dicho que se usa mucho en este caso, que dice que todos los caminos llegan a Roma. Pero no. Puede ser que todos los caminos llegaban a Roma antiguamente, pero hay solo un camino que llega a Jesucristo. O sea, que llega a la salvación, perdón. Y ese camino es Jesucristo. ¿Ya? También Él es la puerta al reposo de Dios. Cuando dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare, en el 9, será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. Y en el pasaje de los Salmos, ¿cierto? Eran pastos en donde ellos iban a descansar, ¿cierto? Jesucristo es la puerta al reposo que Dios da a nuestras almas. No significa que vayamos a dormir todo el día desde que nos convertimos al Señor, sino significa que nuestra alma, nuestro espíritu puede vivir tranquilo y confiado, no porque todo sale bien, sino que porque Él está con nosotros. Y también la palabra dice que el reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa paz y ese gozo y esa rectitud en la que nosotros podemos vivir, lo podemos hacer entrando por la puerta que es Cristo. Ahora también dice, en este pasaje dice que Él ha venido para que tengamos vida. Él es la puerta para la vida, pero no cualquier vida, sino que una vida abundante. Ahora, esto no significa que es una vida de prosperidad, aunque Dios no puede prosperar muchas cosas. Pero quiero hacer la diferencia entre lo que aquí está hablando y el evangelio de la prosperidad, que mal llamado evangelio, porque no es un evangelio, ¿verdad? Pero la diferencia es que una vida eterna y abundante significa que nada me falta de las cosas que necesitamos. No que me va a dar el BMW o qué nombre mi auto, un Ferrari, se me olvida la marca de los autos caros, o que me va a dar una mansión, sino que nada me falta de lo que necesito. Que hay descanso, que somos saciados, que hay camino de rectitud, que nuestra alma recibe vigor, espíritu y fuerza. No promete que la vida abundante no significa que no vamos a tener problemas, que no va a haber pruebas, que no va a haber persecución, pero sí promete que en medio de esas cosas va a haber paz, va a haber descanso, va a haber gozo. ¿Se entiende? Y este pasaje que está hablando Jesús de la puerta no es algo que los judíos no entendían. A lo mejor ellos no estaban entendiendo el significado de que Él era la puerta, pero ellos entendían este concepto de puerta porque vienen del Antiguo Testamento, tanto el ser pastor como que Él es nuestro pastor y que Él es la puerta, son palabras, son conceptos o símbolos que vienen del Antiguo Testamento. Y vamos a ir al Salmo 118.
Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Esta Jah es una abreviación de Jehová. ¿Ya? Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Quién es la diestra de Jehová? Jesucristo. Jesucristo es quien está a la diestra de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la diestra, es Cristo. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Aquí también está hablando de rectitud. Entraré por ella y alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Se dan cuenta? Que aquí habla también de la puerta. ¿Y qué es la puerta? Que nos lleva a la justicia, a la rectitud. Es la puerta que nos lleva a la salvación. Este pasaje está hablando de Jesucristo. Jesucristo es esa puerta que los judíos estaban esperando para alcanzar esa salvación. Y si nos damos cuenta, acá dice: me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. O sea, aquí habla de la disciplina que le da Dios, pero que lo lleva a salvación, no a la muerte eterna. Y luego de eso empieza a hablar de que podamos entrar por esta puerta de justicia, o de rectitud, mejor dicho, para que alcancemos esa salvación. Y si usted tiene alguna duda de que aquí está hablando efectivamente de Jesucristo, a pesar de todo lo que estoy mostrando, vamos a seguir leyendo el 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí está hablando claramente de Jesucristo. En una de las cartas de de Pedro, él habla de que esa piedra angular que está hablando este salmo, porque cita este mismo salmo, es Jesucristo. Todo este pasaje que acabamos de leer está hablando de que es Cristo, y Cristo es la puerta, Cristo es la salvación para nosotros. Sigamos viendo. Esto le voy a pedir que no lo busquen. Yo lo voy a leer rapidito. En Mateo 7, de 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se fijan? Sigue hablando que Jesucristo es la puerta. Y ahora nos muestra otra característica más, en que esta puerta es angosta. Hay dos puertas, hay una que es ancha y con un camino espacioso. ¿Qué significa eso? Que se puede entrar por varios lados distintos a la perdición, y que puedes tomar varios caminos diferentes que te van a llevar a la perdición. Puedes actuar de distintas maneras y llegar a la perdición de la misma, igual que todos los demás. En cambio, la puerta es angosta porque es una sola, es Jesucristo. Y el camino es angosto porque uno solo es el camino, que es el camino de rectitud, en el que Dios nos hace andar. No es todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Y tampoco es que el camino sea espacioso, o sea, que si yo tengo la unción de la adoración y soy adorador, pero mi santidad no tengo la unción de la santidad, así que no pasa nada con la santidad y llego igual al Señor. No es así. Hay una sola forma de caminar en este angosto camino, y es siguiendo la voz de Cristo. Si vamos no lo busqué, yo lo voy a leer también rápido. Lucas 13, del 22 al 25, es un pasaje muy parecido al que leímos de Mateo, pero dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Nuevamente nos encontramos que esta puerta es angosta y que necesita algo de nosotros, y que es el esfuerzo, el que nos esforcemos por entrar en esta puerta. Ahora, que nosotros debamos esforzarnos significa que nosotros alcanzamos la salvación por nuestros méritos o nuestras fuerzas. No, no significa eso. No es el que sea por gracia la salvación, por la gracia y por la sobrenaturalidad del poder del Espíritu Santo. No excluye el que nosotros no tengamos que esforzarnos. Y les voy a poner un ejemplo súper gráfico. Cuando Josué fue a tomar la tierra prometida, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que yo he mandado en el libro de la ley de Moisés. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor se lo recalcó muchas veces. Fue bien enfático en recordarle que él tenía que esforzarse y ser muy valiente. ¿Significa eso que Josué tomó las tierras prometidas por sus fuerzas? ¿Significa eso que los muros de Jericó se derribaron por sus fuerzas? No, fue sobrenatural. Fue el poder de Dios quien le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Fue el poder de Dios que derribó los muros de Jericó. Pero requirió de todas formas el esfuerzo y la valentía de Josué y del pueblo de Israel. Es así para nosotros también. Tenemos que esforzarnos. El Señor hace la obra en nosotros de forma sobrenatural, pero requiere de nuestro esfuerzo. Ahora, si... Espérenme, me perdí un poco. Aquí. Si volvemos a Juan 10. Ahora sí, vaya conmigo. Juan 10. Juan 10, del 14 al 16, vamos a continuar leyendo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acá nos damos cuenta, bueno, aquí está hablando de dos cosas muy importantes. Está hablando de que aquellas que reconocen su voz son sus ovejas. Y él tenía dos ovejas, o sea, dos grupos de ovejas, no dos ovejas, dos grupos de ovejas. Una que era los del pueblo de Israel y otras que no eran de este redil, que somos nosotros, los gentiles. O sea, aquí Jesús nos menciona en que nosotros también somos sus ovejas. Y él, como buen pastor y como pastor dueño de las ovejas, y no como un pastor que recibe un sueldo para cuidar a las ovejas, él da su vida por las ovejas. O sea, el cuidado que él tiene de nosotros es bajo a todo costo. Él pagó el precio más caro por amor a nosotros, que fue su sangre, que fue entregar su vida. Y después, si continuamos en el 24, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí,
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Entonces, esta es la otra característica que tenemos aquellos que hemos entrado por la puerta, y que es que tenemos que aprender a vivir en obediencia y aprender a identificar la voz de Cristo. Y la manera en que nosotros podemos aprender a identificar la voz de Cristo es por medio de la intimidad. No hay otra manera, no hay otra forma. Es por su palabra y su Espíritu Santo, pero en la intimidad. Alguna vez vi, yo no sé si ustedes han visto, hay un video, o hay varios videos en realidad con respecto a este tema de ovejas en internet, y cuando el pastor llama a las ovejas, todas las ovejas reaccionan ante la voz del pastor, y se hace un experimento que van gente que son como turistas que están visitando estos campos, y van y ellos tratan de imitar el ruido, imitarlo, tratar de ser lo más parecido al ruido de su pastor. Y las ovejas no reaccionan ante esos ruidos. Ni siquiera levantan la cabeza para saber si es o no es. No, ellos no reaccionan, ellos tienen una agudeza para poder reconocer la voz del pastor, que es inigualable en medio de la naturaleza. Estaba averiguando un poco más acerca de las ovejas cuando estaba haciendo esta prédica, y bueno, se supone que las ovejas no son muy inteligentes. Bueno, se ha descubierto ahora que en realidad sí lo son, pero la inteligencia se traduce en esto, en el reconocimiento de su pastor, en que ellos tienen la capacidad de reconocer incluso rostros, son capaces de reconocer la diferencia entre ovejas. O sea, a uno a lo mejor le puede costar reconocer la diferencia entre una oveja y otra, pero ellas se reconocen entre sí. Y tienen la capacidad de reconocer la voz, pero al punto en que aunque alguien intenta imitarla, ellos logran diferenciarla. Por eso el Señor nos compara con este animal y no con otro. Podría haber comparado con un perrito, que también son obedientes y leales, ¿cierto? Pero nos compara con la oveja, porque toda su inteligencia se traduce en aprender a reconocer a su pastor y obedecer su guía. Nosotros podemos ser sumamente inteligentes, brillantes, pero si no sabemos conocer la voz de nuestro pastor, de nada nos sirve. Una oveja es más inteligente que nosotros. Y muchas veces nosotros vemos que los cristianos, en vez de aprender a escuchar la voz de Dios y a reconocerla, viven la vida como si manejaran un autito chocador. Van para un lado, chocan, no era para allá. Van para otro, chocan, no, tampoco era para allá. No. Y viven la vida chocando para darse cuenta que no era lo que Dios quería para nosotros. Y no podemos vivir así. No es la comparación que Dios hace con nosotros. Dios no compara con la obediencia de la oveja que escucha a su pastor y responde. Si volvemos al Salmo 23. Salmo 23, el que leímos en el inicio. Si leemos desde el 4 en adelante, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si nos damos cuenta, este pasaje está muy lejos de prometernos el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, sino que todo lo contrario. Dios y no solamente en este pasaje, sino que hay varios pasajes, Dios no nos promete que no va a haber problema, que no va a haber persecución, que no va a haber prueba, que no va a haber sufrimiento. Pero lo que sí Dios promete es que Él está con nosotros. Y cuando yo tengo en mi vida la certeza, no el decirle, no, Dios está conmigo, pero en realidad ni siquiera creerlo, sino que cuando yo tengo la certeza, la conciencia de que Dios está conmigo, no temo a nada, a nada. Yo no sé si ustedes leyeron la última reflexión que escribí esta semana, y que se llama Más ahora mis ojos te ven, y que es una reflexión acerca de la vida de Job. Y hay algo súper interesante en la vida de Job, en que él era un hombre recto, que trataba de hacer todas las cosas bien y quería honrar y tenía temor de Dios. Pero en el capítulo 3 dice que a él le había acontecido todo lo que él había temido. Y que a pesar de que él no había descansado nunca, que no había encontrado paz, finalmente aconteció lo que él temió. Y ese era el gran problema de Job. Y él tenía ese problema que a pesar, él tenía todo. Si uno lee la descripción de lo que él tenía hijos, 10, y que en ese tiempo era importante tener innumerables hijos. Tenía riquezas en animales, en tierras, tenía gente que trabajaba para sostener todas estas riquezas, y él lo pierde todo, todo. Pero era porque él tenía todo, pero no tenía esta confianza que habla el Salmo 23. Él no tenía esa certeza de que Dios estaba con él y que por lo tanto, no importa las circunstancias, no había nada que temer. Todo lo contrario. Y al final, si uno lee la historia de Job, el objetivo del libro de Job era que Dios quería mostrarle quién era él a Job. Porque él conocía, como de Job después conocía de oídas a Dios, pero nunca sus ojos lo habían visto. Por lo tanto, si bien él trataba de obedecer y agradar a un Dios que estaba allá a lo lejos y que había escuchado acerca de él, él no tenía la certeza de que Dios estaba con él. Porque cuando tú tienes esta certeza, tú confías como lo hace el que escribe el Salmo 23, en que puede estar en valle de sombra, de muerte, pero no hay nada que temer, porque en ese lugar Dios está conmigo. Ahora después también dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado es ese palo largo que tienen los pastores, que es curvo al final, y que ese se usa para cuando se aleja mucho la oveja, la pescan del cuello y la acercan al ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Al rebaño, gracias. Al rebaño. Entonces dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y si ustedes se fijan, es como la respuesta o como la complementación de que dice que confortarás mi alma. Pero cómo Dios conforta mi alma, o cómo le da vigor y fuerza, es con la vara y con su cayado. Porque yo tengo la certeza de que si yo estoy en el rebaño de Cristo y que yo escucho su voz y obedezco, Él no va a permitir que yo me desvíe ni a derecha ni a izquierda,
sino que Él me va a mantener en su camino. Y Él a veces me va a tener que pegar un golpecito de disciplina con la vara, o me va a tener que agarrar con el cayado desde el cuellito y tirarme hacia adentro. Y a lo mejor va a ser un poco doloroso. Pero tengo paz y tengo seguridad de que Dios está cuidando de mí, está guardando mi corazón, de que nunca me desvíe de su rebaño. También dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En medio de mis angustiadores, de aquellos que quieren hacerme daño, Dios me fortalece con la comida, con el alimento. ¿Y cuál es nuestro alimento? Si no es la palabra de Dios, si no es el poder de su Espíritu Santo. Por eso que nosotros podemos estar viviendo las mayores persecuciones. O sea, los que han vivido grandes persecuciones han podido levantar y entonar adoraciones hacia el Señor. Han podido gozarse en medio de la persecución. Lea el libro de los Hechos y vea cómo se gozaban los antiguos en medio de la persecución. Porque Dios adereza mesa en medio de nuestros angustiadores. Él nos fortalece con su espíritu y con su palabra en medio de los angustiadores. Y dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pueden quitarnos todo, pero si hay algo que no nos pueden quitar, es al Señor, es su presencia, su Espíritu Santo. Los angustiadores pueden robarnos todo lo que tenemos, pueden destruir todo lo que tenemos, pero lo único que no pueden destruir es nuestra relación con Dios. No si tenemos una relación íntima y somos parte de este rebaño, de estas ovejas que obedecen la voz del pastor. Y después dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto tiene mucho que ver con este pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Cuando tú amas a Dios, cuando tú confías en Dios, en medio de las circunstancias difíciles, eres capaz de ver la misericordia y el bien de Dios para ti. Job se encuentra finalmente con esto. Cuando Dios se le manifiesta, le muestra su grandeza, su poder, Job finalmente reconoce la misericordia que Dios estaba teniendo con él, que lo llevó a quitarle todo para poder encontrarse con él. Era necesario perderlo todo para que él se diera cuenta de su necesidad y su carencia. Y eso fue un acto de misericordia de Dios para con Job. Hay veces que el Señor nos pone pruebas y nos pone en situaciones y circunstancias difíciles. Hay veces que nuestras situaciones y circunstancias difíciles son consecuencia de nuestro pecado. Pero aún así, Dios permite esas circunstancias y esas consecuencias para que nos arrepintamos. Y hay otras veces en que nuestras circunstancias difíciles no tienen que ver con nuestro pecado, pero sí con un trato de Dios en nuestras vidas para mostrar su misericordia y el bien para nosotros. Y finalmente dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando habla de largos días, se está hablando no de literalmente largos días, sino que está hablando de eternidad. Esos son los largos días, son los días más largos. La eternidad en la que vamos a vivir por siempre en la casa de Dios. Pero tenemos que vivir acá, tenemos que ser parte del rebaño de Jesucristo, entrar por la puerta para poder vivir eternamente en la casa de Dios. Y quiero que finalmente abramos el libro de Romanos, versículo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 6, capítulo 6.
Y vamos a comprender de forma práctica lo que significa entrar a la puerta y pertenecer al rebaño de Jesucristo. Y dice 3, vamos a leer desde el 3. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la manera en que nosotros entramos por la puerta. Esta es la manera en que nosotros, es una manera gráfica de cómo entramos por esta puerta de salvación. Entramos por medio de la muerte de Cristo. Cuando nosotros morimos junto con Él y morimos al pecado. Y después seguimos en el 5 y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esta es la entrada que nosotros hacemos al redil, a la puerta que es Cristo. Cuando nosotros dejamos que nuestra carne muera al pecado y resucitamos a una vida nueva con Cristo, ya no para vivir en el mismo pecado o en mi voluntad y en todo lo que yo vivía antes, sino que para vivir en la vida de Cristo, en la eternidad de Cristo. Como dijimos antes, Jesucristo es la puerta, ¿cierto?, a la salvación, a la eternidad, a la presencia de Dios. Pero nosotros vamos a entrar por esta puerta cuando nosotros muramos a nuestra carne, cuando nosotros muramos al pecado y dejemos este hombre o mujer pecador colgado en esa cruz, para vivir una vida eterna en abundancia, en salvación, junto con Cristo. Y si después seguimos en Romanos 8, dice, en el versículo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, o sea, la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta persona que vive en el Espíritu, que ha dejado la carne y que obedece al Espíritu de Dios, es una persona que es una oveja de Cristo, que obedece y aprende a obedecer y a escuchar la voz de Dios y a andar detrás de Él. Como decía el pasaje de Juan 10 decía: yo voy delante de las ovejas, ellos me escuchan, reconocen mi voz y me siguen. Por lo tanto, aquellos que andamos en el Espíritu, que morimos a la carne, nos comportamos como esas ovejas. Y nuestra inteligencia, al igual que las ovejas, se grafica en esto, en que somos lo suficientemente inteligentes para reconocer su voz y obedecerla. Y para distinguirla entre la voz de Dios, la voz nuestra y la voz de cualquier otra cosa que no sea Dios. Seamos capaces de distinguirla para obedecerla a Él. Amén. Vamos a pedir que se pongan de pie.
Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das hoy día, Señor. Y Señor, yo te pido que el Salmo 23 no solamente sea un salmo que hemos escuchado en innumerables ocasiones, Señor, sino que sea algo que vivimos día a día. Sean palabras vivas para nosotros, que comprendemos con cabalidad, porque lo vivimos todos los días, Señor. Gracias porque tú eres este pastor que nos guía, que nos enseña, que nos corrige y que nos mantiene en medio de su rebaño, que nos mantiene en medio de su redil, Señor. Gracias porque todos los días nosotros vemos el bien y la misericordia tuya en nuestras vidas, Señor. Incluso en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las consecuencias de nuestro pecado, nosotros podemos ver tu mano y tu misericordia, Señor. Señor, por eso yo pido que tú traigas tu Espíritu Santo, Señor, en medio de tu iglesia. Y Señor, si hay alguno aquí que todavía ni siquiera ha entrado por la puerta, muéstralo, Señor, y hazle entrar. Si hay alguno aquí que todavía no aprende a reconocer tu voz, háblale, Señor, y enséñale a reconocerte. Si todavía hay alguno que quiere seguir viviendo en su voluntad y no está dispuesto a obedecerte, ponle arrepentimiento, Señor, en su corazón, para que aprenda a andar en tu voluntad, en tus caminos de salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres el único camino, eres la verdad y la vida. Y solo podemos llegar al Padre por medio de ti. Solo podemos alcanzar salvación por medio de ti, Jesucristo. Por eso haz tu obra en medio de tu iglesia, Señor, y manifiesta tu gracia